Bueno, y a propósito de eso, muchos están contando los días, otros no tantos, porque como comienza oficialmente el año escolar, desde el Ministerio de Educación proyectan que más de 3.000 colegios a lo largo del país retomen sus clases presenciales. Desde el gobierno insisten en que el proceso será voluntario, gradual, flexible y seguro. Y para hablar de este tema, conversamos con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, Teresa, muy bien, muchas gracias. Me imagino que ya hay un balance o un catastro por lo menos de cuántos entran de manera presencial, con todo lo que decíamos, ¿no? Que sea gradual y flexible, sobre todo aquellos que van a entrar presencial o a distancia. Bueno, efectivamente, como todos saben, el año escolar parte el 1 de marzo y todos los colegios del país se han preparado para este inicio, que es gradual, es progresivo. No significa que todos los colegios partan con todas sus clases presenciales el 1 de marzo, ni que los 3,5 millones de alumnos lleguen a las salas de clase en ese mismo momento, ¿cierto? La proyección nuestra es que la primera semana debiésemos tener del orden de un 40% de establecimientos en modalidad presencial, cumpliendo con todos los aforos, con todas las características, los resguardos sanitarios, y obviamente esto va a ir incrementándose a medida que avanza el mes de marzo. Lo importante, Fresia, es que, como lo hemos dicho varias veces, esto es gradual, es flexible, es voluntario para las familias y es sobre todo seguro. Eso significa que se implementan todas las medidas sanitarias, todos los protocolos sanitarios que ha dispuesto el Ministerio de Salud, que no es que lleguen todos los alumnos al mismo tiempo a las salas de clases, porque por aplicación de esos mismos protocolos, en muchos casos los aforos de las salas de clases deben reducirse. La regla es que los alumnos deben estar a 1 metro de distancia física, siempre usando adecuadamente la mascarilla. Y es también flexible, y por eso nos vamos a encontrar, y cada comunidad educativa tendrá una manera a lo mejor distinta unas de otras de ir funcionando, porque la realidad es muy diferente a lo largo de todo el país. El grueso de los establecimientos ha señalado que tendrá una modalidad mixta. Eso híbrida. le quería preguntar, ministro, porque Claro. me imagino que va a haber harto caso a caso, ¿no? Dependiendo de la voluntariedad de los padres que quieren o no enviar a sus hijos. Ahora, la situación va a estar para que los niños entren a clase, ¿no? Que era una de las condiciones, quizás ustedes mencionaban, que hubiese profesores y por si acaso llegaban alumnos. Ahora, ¿esto está la modalidad mixta para todos aquellos establecimientos? Se lo pregunto por si entran, no sé, un 50% a un establecimiento y el otro 50% lo puede hacer en línea, ¿se le van a entregar materiales o eso también depende de cada establecimiento? Claro, lo importante es que el proceso educativo parte en marzo y por lo tanto todos los colegios tienen que estar preparados, y lo han hecho, no es que esto no esté ocurriendo, para poder combinar el máximo de presencialidad posible, cumpliendo los protocolos sanitarios, con la continuidad del proceso educativo a través de una modalidad a distancia. Primero porque, como lo hemos dicho, tú bien lo decías, Fresia, esto es inicialmente voluntario para las familias, por lo tanto, un papá, una mamá que considera que por diversas razones no quiere enviar a su hijo a la escuela a la modalidad presencial, si bien obviamente es lo que nosotros recomendamos, debe también tener un seguimiento a distancia. Lo mismo pasa con los colegios que se han organizado, ya sea con dobles jornadas o alternando días. Un día va un grupo, al día siguiente va otro. Ajá. Y por lo tanto, en esos momentos, obviamente los días que no están en el colegio también deben seguir un proceso de educación a distancia a través de los diversos mecanismos que ya el año pasado estuvieron disponibles en los colegios. Ahora, otra duda respecto a este 40% que ustedes estiman debiesen estar de manera presencial en el mes de marzo. ¿Habrá un plazo que entregue el Ministerio de Educación para que se llegue a un 100%, quizás cuando termine la vacunación a los docentes? ¿Cómo se va a ir fiscalizando o haciendo un seguimiento en este año académico 2021, ministro? Claro, bueno, lo primero, lo más importante, aunque suene obvio, es iniciar, ¿cierto? Vamos avanzando progresivamente, de manera gradual, adecuándonos a los protocolos sanitarios. Y ciertamente, en la medida que
esos protocolos puedan ir modificándose, pero siempre acorde a la realidad sanitaria y bajo las directrices de la autoridad sanitaria, del Ministerio de Salud. Todos quisiéramos que llegue un momento en el que la presencialidad sea la regla total, en el que ya no haya que hacer estos turnos, estas alternancias, pero lo que determina eso tiene que ver con el manejo de la pandemia. El proceso de vacunación ayudará muchísimo en esa línea. Saben que todos los trabajadores de la educación están dentro de la prioridad para vacunarse, eso ya ha ido avanzando. Esperamos que terminando la primera semana de marzo todos los trabajadores de la educación estén efectivamente ya vacunados con su primera dosis, y eso nos va a ir permitiendo generar mayores espacios de seguridad y confianza para ir avanzando en una presencialidad total, pero es gradual y por lo tanto no es el momento ahora de anticiparse cuando eso va a ocurrir. De un colegio en Quilicura, que ellos dicen que es un colegio particular subvencionado. Ellos dicen que el establecimiento va a comenzar con clases presenciales y no tendrán los niños la posibilidad de clases online. Es decir, si una familia no quiere mandar a su hijo, solo se le va a facilitar el material de estudio para la casa. Si se le puede, ¿cómo se puede fiscalizar entonces situaciones como esta? Sí. Insisto, la asistencia en estos momentos va a ser voluntaria y los colegios tienen que estar preparados para combinar una modalidad a distancia con una modalidad presencial. La modalidad a distancia depende de las características también de cada establecimiento. Algunos lo han hecho en una modalidad híbrida, donde incluso tienen cámaras que permiten transmitir la sala de clases. Otros a través de la entrega de material al cual se les vaya haciendo un seguimiento diario. Son distintas las alternativas que pueden estar disponibles. Lo importante sí es que en este primer tiempo la asistencia, por ahí la general es obligatoria, en este caso va a ser voluntaria. Pero se fiscalizan este tipo de casos, ¿está correcto cómo se fiscaliza? Se lo pregunto porque o se hace de manera online o se le entregan materiales. ¿Eso de qué depende? Si los colegios tienen o no la posibilidad de hacer ambas. Bueno, depende precisamente de las características de cada colegio y el mecanismo que cada colegio defina para hacer su proceso de educación a distancia. Recordemos, solo para poner en contexto, la educación online es una de las tantas formas de llevar adelante procesos de educación a distancia, y es por eso que deben estar presentes esos mecanismos. El colegio debe asegurar que el proceso formativo se lleva adelante cualquiera sea la modalidad que inicialmente el apoderado escoge. Y siempre está la Superintendencia de Educación, que recibe las denuncias y reclamos de los apoderados. Ya, pero la modalidad es sí o sí en online, ¿no? Para decirlo de manera bien clara, no entrega de material. No necesariamente, eso es lo que quiero insistir. Perfecto, porque depende de las características del territorio, del establecimiento. Pero si un establecimiento particular subvencionado, uno entiende que ya hay una tecnología adaptada, muchos desde el año 2020, ¿no? Las realidades son distintas, pero en este sentido uno debiese, y eso se ve caso a caso con la fiscalización de la superintendencia. Efectivamente, pero lo que quiero ser bien enfático para que no queden dudas es que la educación online de manera sincrónica es uno de los tantos mecanismos de llevar adelante procesos de educación a distancia. Ahora, ministro, la flexibilidad en la gradualidad, ¿eso corre para todos los establecimientos? Aquellos privados, bueno, hablábamos de un privado subvencionado, de los colegios públicos, de todos los colegios, o sea, ¿no hay ningún niño o ningún apoderado obligado a enviar a sus hijos al colegio? Claro, corre para todo el sistema y la flexibilidad además es muy necesaria para que los colegios puedan cumplir con los protocolos sanitarios, porque en algunos casos, incluso si atendía las características del establecimiento, incluso si un apoderado a lo mejor quisiera enviarlo todos los días, por la organización interna que ha debido darse el colegio, a lo mejor va a tener que ir días alternados, un lunes, un miércoles, un viernes, por solo dar un ejemplo, o en la jornada de la mañana y en la tarde otro grupo, etcétera. Por lo tanto, esa flexibilidad es necesaria también para que el papá pueda elegir, que es el elemento voluntario de lo que se está haciendo, pero sobre todo para que el colegio pueda adecuarse al cumplimiento de las exigencias sanitarias. Ministro, ¿está absolutamente zanjada las diferencias con el Colegio de Profesores? Se lo pregunto porque el presidente del Magisterio, luego de la reunión que sostuvieron, lo entrevistábamos acá mismo y nos decía que en eso de que había que tener a los colegios con sus profesores por si llegaban los niños, es decir,
podían no llegar los niños, pero no podían no llegar los profesores, era o lo consideraba inoportuno en eso de que los profesores tenían que estar por si acaso. A ver, no se trata de que tenga que estar por si acaso, se trata de que el colegio tiene que estar en condiciones de poder efectivamente avanzar de manera gradual, flexible, hacia una mayor presencialidad. Esto es gradual. El consenso absoluto en Chile y el mundo es que las clases presenciales son fundamentales, lo ha dicho de manera muy expresa y me parece muy bien el mismo presidente del Colegio de Profesores, que ese retorno a las clases presenciales debe hacerse de manera segura y por eso lo relevante del cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios y que es fundamental también que las comunidades estén muy bien informadas y participen de este proceso de manera permanente, continua, para que sea exitoso. En ese sentido, el año escolar parte el 1 de marzo también de manera gradual. Algunos lo harán el 1, otros el 3, otros el 5 y así sucesivamente. Y creemos que es muy importante que cuando hablamos, y en esto también hay un consenso evidente, que son en definitiva los padres los que deben tomar la determinación, evitemos que existan restricciones para que esos papás puedan elegir. Si queremos que los papás elijan, se debe dar un requisito que es bastante evidente, mínimo, que tengan la alternativa de optar entre lo presencial con todos los resguardos sanitarios o eventualmente quedarse en la casa y seguir el proceso educativo desde el hogar. Pero para que tengan esa opción, todos los sostenedores deben entonces hacer, y lo mismo las comunidades educativas, los asistentes de la educación, los docentes, deben estar disponibles para que eso sea posible. Esto es, como insisto, de nuevo, es gradual, no es de una sola vez, no es rígido, no hay una camisa de fuerza que determine una única manera de lograr este propósito, pero lo que sí está claro es que es importante hacer los esfuerzos para que empiece y para que se desarrolle de manera exitosa. ¿Podría descartar usted ahora, ministro, la situación del año pasado en que prácticamente, o yo diría, ningún niño fue a clases? ¿O lo hizo, se educó a distancia? Sí, este año tiene que ser un año diferente. Todos los colegios se han preparado para hacer de este año uno distinto y con todas estas medidas que hemos conversado acá se dará inicio de manera gradual, paulatina, flexible, a mayores elementos de flexibilidad, que insisto, en muchos casos no va a ser absoluta. Se va a tener que combinar con mecanismos de educación a distancia para poder, entre otras cosas, cumplir los protocolos sanitarios, pero claramente el objetivo, y hemos avanzado bien con ese fin, es que este año 2021 sea un año diferente. Y el consenso de los profesores, de la UNESCO, de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, de los sostenedores privados y públicos, va absolutamente en la misma dirección. Bien, Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Bien, hacemos una pausa. 11